fuerte. Vamos a reivindicar a María Estela por siempre Perón, María Estela Martínez por siempre Perón, y nada mejor que Diego Masire, que fue el autor de ese libro. Contá un poco, Diego, resumido, ¿no? Tenemos 20 minutos y le vamos a dar un poquito también a Iser para que hable. ¿Qué hizo esta señora cuando perdió a su marido? Bueno, lógicamente, a ver, lo que nadie dice, el primer acto político que ella realiza cuando fallece su esposo es presentar la renuncia. Eso es algo que nadie lo dice. Ofrece en realidad la presentación de la renuncia y todos los sectores políticos, Fuerza Armada, Iglesia, oposición, mismo Balbín, le dicen: no señora, la vamos a acompañar. Bueno, dicho esto, ella luego de esa reunión, recordemos que asume por las reglas de la cefalía, en su calidad de vicepresidente de la Nación, y después yo creo que hubo una obra oculta, sobre todo en lo que es la política social, totalmente de avanzada e irrepetible. Recientemente, con este documental del que estábamos hablando hoy, que denota la figura de la señora de Perón, aparecen funcionarios del menemismo, que dejó 27% de pobreza, deflación, cantidad de crímenes, de muertos por crímenes de narcotráfico, suicidio por desempleo. Yo ayer decía que no me olvido de chico, de cuando yo iba a preescolar, que le ponían el reja al monumento a la bandera, la cantidad de gente que se tiraba de los 70 metros de altura, de gente desempleada. Y osaron decir en uno de los testimonios, algunos de estos funcionarios, como que la señora no tenía capacidad para gobernar. ¿Qué hizo la señora? Mantuvo un índice de pobreza que osciló en plena crisis del petróleo, recordemos, con un 4%, un 4,4% de pobreza de índice, ¿no? Creo que con números irrepetibles, solo comparables con el año 1948, en la época peronismo. Y luego, por supuesto, la materia laboral de avanzada, de vanguardia, que es la positivización legislativa de los derechos consagrados en el artículo 37 de la Constitución de 1949, que recién hablábamos, y que se traducen en la legislación de vanguardia, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, viene desde el año 74 esto, la nacionalización de las bocas de expendio del petróleo, como hemos dicho, también de agosto de 1974. La dignidad nacional ante las afrentas en lo que es la materia geopolítica del socavamiento y el sojuzgamiento de Antártida e Isla Malvinas. Creo que porque yo decía que recientemente, antes que vos me dijiste eso para el otro bloque, bueno, lo que es la proyección geopolítica del tema antártico no se ha dado ni repetido nunca más en la historia, y creo que ha sido una de las reivindicaciones y defensas más férreas del gobierno de Perón y la señora de Perón. En cuanto a cuestiones concretas, proyectar la extensión con comienzo de trabajo, por supuesto, del aeropuerto de Puerto Argentino, que lo hizo nuestro Ministerio de Obras Públicas, eso no lo sabe nadie. La creación del Banco Nación dentro de la isla de Gran Malvina, YPF en Soledad. La verdad, hay todo un sentido de tomar, bajo la concepción geopolítica, de tomar posesión del terreno para que una vez estemos ahí ya sea más dificultoso que nos cercenen derechos como nos estaban haciendo y como pasó después de 1982, ¿no? Sobre todo desde el 90 con el Tratado de Madrid, ¿no? Uh-huh. Con un país en donde, siempre repetimos, no se contrajo un solo peso, dólar, mejor dicho, de deuda externa. Hacia el año 76 existía una deuda pública de 5.189 millones de dólares. Y eso se traduce en que ni Cámpora, ni Lastiri, ni Perón, ni la señora contrajeron un solo dólar de empréstito, con la excepción de los 60 millones de dólares que siempre hablo, que eran destinados para la represa Fautelufú, que siempre decimos que ese crédito era para mejorar la infraestructura del país y no para especular. Claro. Ahora, la otra excepción, que no es menor, era el empréstito pedido. Fue el primer acto de gobierno que hizo, ni bien asume como presidente interino de la Nación, ítalo antiargentino Luder, ¿no? De pedir 200 millones de dólares en bonos externos a descontarse en el Banco de Inglaterra, y fue tremendo. Lo mismo, o sea, el primer acto de Prebisch como ministro de Economía fue ingresar al Fondo Monetario Internacional. El primer acto de Luder y Cafiero, cuando
toman el mandato interino en septiembre de 1975 fue justamente pedir $200 millones en bonos externos, como dije, a descontarse en el Banco de Inglaterra. Esto era una tasa de interés pagadera a 180 días y le había generado un cimbronazo a la Presidenta de la Nación cuando había retomado funciones, que todos creían que ella iba a renunciar, y es más, en la cadena nacional pensaron que ella iba a venir a presentar su renuncia y bueno, estoicamente dicen, de acá no me muevo. Y bueno, la cifra de Luder después aumenta de manera exponencial, como pasa siempre, por lo que hemos hablado al comienzo del programa, ¿no? Que es el anatocismo y la usura. En materia de deuda externa, no solo podemos decir eso, sino que post secuestro y post exilio de Isabel Perón, cuando ella viene en el año 84 y se firma la famosa acta de coordinación, la acta compromiso entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, bajo el gobierno de Alfonsín, la señora impone ella se me había ido Iglesias, el punto de que se investigue y se audita la deuda externa argentina, ¿no? Prácticamente nadie lo dice, Alfonsín firma el acta de compromiso y prácticamente violó después los 13 puntos firmados que fueron de común acuerdo. 12 de esos 13 puntos es cierto que fue propuesto por el Partido Justicialista, pero convengamos que Pugliese y compañía habían adherido al mismo y tuvo valor. Después está la famosa frase tan mentada de Alfonsín, como esas frases que quedaron en la historia de bueno, te viene mal gordito y de todo esto. Sí. Hay una famosa frase que dice, ganamos nosotros, gobernamos nosotros. Fue para romper el famoso acta de compromiso, ¿no? Claro. Y bueno, creo que como hemos dicho, a ver, en lo que es materia de vivienda pública, bajo este sentido de esta concepción humanista cristiana, los planes de vivienda fueron de avanzada, fueron hechos en meses, y en todo era esto, en lo que era la concepción, la vieja concepción que otrora era de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, los clubes barriales, el fomento a los torneos de fútbol, los torneos Evita. Ahí se pueden encontrar hasta fotos de Maradona, que va a salir en un reciente libro de una persona muy pronto, que se lo ve a Maradona de chiquito y sus compañeros con la remera del Ministerio de Bienestar Social. Todo en esta concepción de hacer un relevamiento en el terreno, sobre todo en los lugares más carenciados, para, bueno, coordinar con la iglesia, que ya, bueno, era distinta a la iglesia de la década del 70, a las órdenes de 1950, por supuesto, pero bajo esta concepción. Y yo no me canso de decir justamente esto, ¿no? Que para nosotros que nos cuesta tanto acceder al alquiler, lo fácil que era acceder a la vivienda propia en la época de la señora de Perón, eso habla también de lo que fue su gobierno. Claro, claro. Por eso es inaudito que funcionarios post-83 osen decir que la señora de Perón no tenía capacidad para gobernar, ¿no? Diego, también hay una anécdota, ¿no? Que vos la escribís en tu libro, donde ella viene Pinochet y le viene a querer, diríamos, cuestionar su injerencia con el canal del Beagle, ¿no? Y ella le dijo que no había nada que discutir. Eso es cierto, sí, ¿no? Sí. Sí, eso fue en Morón, sí, en la base aérea de Morón. Y no era cualquiera Pinochet, ¿no? Era un tipo que era un general que... No, y que eso, bueno, es para otro programa. Un Pinochet que se reunía sin óbices con Castro, como así tampoco ha tenido óbices el general Lanusse. Claro. Porque por eso acá está otro. Yo creo que Guantánamo en Cuba es la expresión de lo que ha significado Cuba para el continente, que es justamente lo que vos hablaste al inicio de la disidencia controlada, ¿no? Claro. Fue creo el gran objetivo de la Cuba sudamericana fue este, ¿no? El de la disidencia controlada. Claro. En materia geopolítica no alcanzaría un programa para hablar de lo que fue bajo el gobierno de la señora de Perón, con lo del asunto de la misión Lord Shackleton. Claro. Que viene a expoliar nuestros recursos, el cañoneo, la ruptura de relaciones internacionales. Y yo hablaba de los vuelos transpolares, las transcontinentales, que vienen de esa época. El primer vuelo transpolar transcontinental viene de noviembre del 65, que fue realizado por Mario Luis Olesa, que era un vicecomodoro. Que si bien él no era peronista, en el gobierno de Ilia, realiza la famosa odisea con un avión bimotor Douglas,
ella, la señora de Perón, después lo convoca para presidir y para dirigir Radio Nacional y desde los medios de comunicación se empieza a hacer un gran fomento de la política antártica, ¿no? De esa concepción geopolítica, de una escuela de geopolítica que murió el 24 de marzo de 1976, ¿no? Que era la de la concepción talasocrática, bicontinental, bioceánica, y bueno, y con proyección marítima, por supuesto, ¿no? Hay muchísimo para hablar en materia de geopolítica, pero creo que No, bueno, ahí tendríamos ya un programa más grande, pero lo bueno de todo esto es que es poner en contraposición a todos aquellos, porque no nos olvidemos que los mismos que se dicen peronistas atacan a la señora, y no nos olvidemos que la expresidente Cristina Kirchner fue la que se opuso a poner el busto en el salón de busto de los presidentes. Está el de Carlos Menem, está el de Alfonsín y no está la señora, ¿no? Es una locura que dentro del mismo movimiento no se haga una exaltación y se repare de manera económica e histórica, ¿no? Y social, trayendo a la señora de nuevo a la Argentina y recibirla con loas. Sin embargo, no, vive en España de una manera humilde, como bien lo relatás vos, y en el único lugar donde se hizo un reconocimiento fue, creo que el 19 de noviembre del año pasado, que fue que nos invitaron vos e ICEAR, que presentaron sus libros en la CGT, ¿no? Y después salieron los gorilas, tanto de derecha e izquierda, a decir que era una barbaridad lo que habían hecho, ¿no? Porque la tratan a la señora como si fuera una delincuente cuando se fue con una mano atrás y otra adelante. Así que bueno, esto justamente lo que viene a hacer es reivindicar la figura de ella. Para eso decimos que tienen que comprar el libro de Diego, que debe estar agotado, pero calculo que sacarás una segunda edición, ¿no, Diego? Sí, muy pronto, ya está casi lista. Bueno,